Los niños menores de Evangelio según San Mateo, capítulo 8, vamos a estar leyendo desde el versículo número 5. Mateo 8, desde el versículo 5. Dice así la bendita palabra de Dios, la leemos en el nombre glorioso de Jesús, dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía poquita gente. Mucha gente. Le seguía mucha gente, y he aquí, vino un leproso. Se postró ante él diciendo: Señor, estoy leyendo desde el versículo 1. Y en este momento estoy en el 2. Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Seguimos en el 5. Entrando Jesús, ¿a dónde? A Capernaum. Vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Háblanos a través de ella en esta mañana, Dios. Enséñanos en tu palabra, Dios. Gracias por ella, Señor. Úsame, utilízame, respáldame, que no sea yo tú, Dios, que yo sea el medio, el instrumento, el canal, pero que tú seas el agua viva, Dios. Que seas tú el que lo hagas, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Aquí, a todos buenos días, bienvenidos, bienvenidas. La palabra de Dios aquí nos hace una enseñanza el discípulo Mateo. Mateo, aquel famoso Mateo. Yo les había contado la historia de Mateo, ¿no? Mateo era el mismo apodado como Leví, que era ¿qué? Publicano, recaudador de impuestos. Este Mateo, en el hebreo llamado ¿cómo? Matillahu. Mateo en hebreo, Matillahu, ¿cierto? Apodado como Leví, era recaudador de impuestos. Pero yo no voy a hablar de Mateo, porque usted ya se sabe de memoria la historia de Mateo. Este recaudador de impuestos, llamado Matillahu y apodado Leví, ¿qué quiere decir Leví? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, los estudiosos. Muy bien, gracias. Leví quiere decir unido. Y Matillahu, o mejor Mateo o Matillahu, ¿qué quiere decir? Don de Dios. Qué bonito nombre para su hijo.
Cuando tenga un nieto le voy a poner el don de Dios, o sea, Matillahu o Mateo. Este Mateo se atrevió a escribir, se cree que en el año 50 y alguito después de Cristo, algo que a él le llamó la atención y lo conmovió. Matillahu o Mateo le llama la atención que se acerca a Jesús un hombre que era un centurión, o sea, un hombre que estaba en autoridad y tenía autoridad. Este hombre centurión se acerca a Jesús en una ciudad llamada Capernaum. ¿Qué quiere decir Capernaum? Capernaum quiere decir la aldea de Naún. ¿Y dónde queda Capernaum? Y Capernaum queda muy pegadito al lago de Tiberíades o al mar de Galilea, es decir, al oriente, ¿cierto?, de Israel. Pero para poder entender un poquito esto, entonces vamos, se me quedó la... Entonces, resulta, hermano, que este hombre, que era un centurión, los centuriones trabajaban para el imperio, ¿qué? Romano. El imperio romano estaba direccionado o dirigido por el Kaiser, ¿cierto? Que es el mismo César. César no el señor que vende los buñuelos en la esquina. El César era el que manejaba todo el imperio romano. Y él tenía a su servicio varios subordinados. Dentro de ellos tenía a los centuriones. ¿Qué papel cumplían el centurión romano? Pues vamos a verlo para poder entender un poquitico mejor esto. En primer lugar, vamos a ubicarnos en el contexto geográfico. Esto ocurrió en la ciudad de Capernaum. Capernaum quiere decir ciudad o aldea de Naún. ¿Y quién era Naún? Naún era el profeta que siempre decía, ¿qué era lo que decía Naún? Amén, gracias. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, decía Naún. Allí se formó al pie del mar de Galilea o el lago de Tiberíades, aquí una ciudad en su honor, que era la ciudad o la aldea de Naún. Capernaum queda aquí, mire, cerca al mar de Tiberíades o al mar de Galilea, para que usted lo vea mucho mejor. Quienes de pronto no sabían la ubicación o vienen por primera vez, quiero decirle que si usted se ubica por Jerusalén, sube por la riviera del Jordán hacia el norte, llega al mar de Galilea y aquí se ubica Capernaum. ¿Listo? Ahí aconteció ese episodio. Allí fue donde Jesús se encontró con el centurión, en la ciudad o en la aldea de Naún, en Capernaum. Y allí en Capernaum, continuamos, en Capernaum encontramos a un centurión. Pero ¿qué era un centurión? ¿Qué es un centurión? El centurión romano, en primer lugar, la palabra centurión viene del latín centurio, viene del griego hekatontarchos. Era el comandante de una centuria. ¿Qué era una centuria? 100 hombres o 100 soldados, muy bien. Esta centuria que la formaban la 60ª parte de una legión romana. Una legión era todo los miles de soldados, pero había una parte que era la centuria. Estos comandaban en algunos casos hasta 80 hombres. Es decir que, para que usted se ubique, muchos creen que la centuria no es exclusivamente de 100, sino la centuria también la podían tomar ¿por cuántos? Por 80 hombres. O sea, no necesariamente era de 100. ¿Estamos claros? En algunos casos no era de 100, sino de 80 hombres. Los centuriones
eran el rango que habían recibido una mayor atención por parte de los estudiosos del ejército romano. Si usted mira bien en el Nuevo Testamento, allí se menciona a 2 centuriones. Se les da su nombre. Por ejemplo, a uno se llamó ¿cuál? Cornelio, muy bien. Uno de los primeros gentiles bautizado por los apóstoles. ¿Dónde está eso? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Y Julio, otro centurión, quien llevó a Pablo desde Cesarea hasta Roma. También está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. O sea que el centurión tenía a cargo 100 hombres y lo menos que tenía eran ¿cuántos? 80 hombres. Tenía como autoridad sobre estas personas. Pero vamos a ver ahora cómo era la autoridad de un centurión en aquel entonces. La autoridad era el derecho de poder mandar, regir o dirigir, gobernar, promulgar, dirigir. Recibían la autoridad de un poder superior. O sea, que ellos iban por su cuenta. No, recibían el poder de alguien superior. En este caso, desde Roma, ¿de quién? Del Kaiser, del César. Esta autoridad eran rangos superiores que solían ser los jóvenes de la clase senatorial. ¿Qué quiere decir eso de senatorial? Senatorial quiere decir, tenían que ser de la casta del Senado. O sea que tenían que estar en un rango más o menos distinguido o ser de familias que más o menos distinguidas que estuviesen en la cúpula política. Entonces, en ese orden de ideas, antes de recibir los cargos públicos, ellos venían de la casta senatorial. Estos eran oficiales con un mando táctico, administrativo, siendo escogidos por casualidad. No. ¿Siendo escogidos porque me cayó bien? No. Siendo escogidos por sus cualidades ¿de qué? De resistencia, disciplina, templanza, sujeción y mando. En comparación a la organización militar moderna, podría ser aproximadamente el equivalente a un capitán. Aquí tenemos a Jordan, que es teniente del ejército. Él sabe más que yo de estos rangos, ¿cierto, hermano? O sea, un capitán, yo la verdad no conozco bien de rangos militares. Su merced tal vez me ubica mejor. El capitán es el que tiene al mando no sé cuántos. ¿De cuántos, hermano? ¿De cuántos? Mire, entonces una compañía de 120 hombres. Hoy aprendí. No sabía, yo no presté el servicio. Sé más de la historia romana que de nuestra composición colombiana. Bueno, usted me entiende más. O sea que el equivalente a un capitán de infantería y siendo los centuriones de mayor antigüedad comparables al rango de comandante. Bueno, ahora sí explíqueme qué hace el comandante, porque tampoco sé qué función tiene el comandante o a cuántos manda o cómo es eso. El que lidera la tropa. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ya ubicándonos un poquitico más en el contexto actual, o sea que no eran cualquiera parecidos de medio pelo, ¿cierto? O sea que era gente que tenía ¿qué? Autoridad, tenía mando, tenía dirección, tenía disciplina, conocimiento, templanza, sujeción, organización, mando, ¿cierto? Por eso usted escucha los altos mandos militares, es que dicen por ahí, ¿cierto? Listo, pero ¿será cierto que de verdad existieron los centuriones o eso es que la Biblia de pronto se lo inventó? Vamos a ver si es que la Biblia se inventó unos tipos llamados centuriones. Pues casi siempre me he esforzado yo porque todo lo que aquí explique tenga que tener pruebas científicas, arqueológicas, para que no digan que la Biblia es un librito ahí de medio pelo por ahí que escribieron. No, la Biblia tiene comprobaciones históricas, geográficas, arqueológicas y científicas. Por eso no se deje meterle los dedos a la boca de los ateos, agnósticos, intelectuales que nos quieren hacer ver a la Biblia como un librito mitológico. Pues hallazgos arqueológicos dan cuenta, por ejemplo, de un descubrimiento de un medallón funerario de un centurión del siglo II encontrado en Carintia, eso es en Austria. Esta era más o menos la vestimenta de los centuriones del primero y del segundo siglo después de Cristo.
Pero también se encontraron unas estelas, no mi cuñada Estela, que está por aquí creo, ¿no? Sino unas estelas funerarias de un centurión Titus Calidius Severus, procedente de Carnuntum, mostrando sus insignias y su equipo. Mire, si usted mira en la parte inferior, va a encontrar las insignias, la vestimenta de lo que era un soldado romano en el primer siglo. Y hay algunas inscripciones. Déjeme decirle que los hallazgos arqueológicos comprueban que la Biblia no miente. Ahora volvamos, ahora sí, a la palabra de Dios nuevamente. Después de haber ubicado y sabiendo quién era un centurión y qué era el centurión, ahora usted se dirá si este tipo tenía ciudadanía. ¿Me regala algo? Si este tipo tenía ciudadanía romana, por si acaso, ¿por qué se comportó con Jesús tan diferente como los judíos hebreos no se habían comportado con Jesús? Mire que este hombre centurión hizo cosas, dijo cosas y actuó tan diferente a lo que actuaba cualquier judío hebreo de su época. Mire que cuando uno lee bien el contexto histórico, geográfico, y usted se ubica bien, se va a dar cuenta que definitivamente, hermano, definitivamente, este hombre fue un hombre tremendo, hermano. Él desconocía cosas, pero actuaba como si las conociera. Vamos al profeta Isaías. En el capítulo número 55. Isaías capítulo 55, del versículo 10 al 11 en adelante dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones insensibles, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio... Ese no es, estoy leyendo mal, perdón hermano. Estoy leyendo, es el 56, ¿cierto? Perdón, 55 del 10 al 11. Estaba leyendo el capítulo 56. Yo decía, pero esto no tiene que ver con nada, pero... Gloria a Dios. A todos nos pasa. ¿Sí ve? Isaías 55, lo hice con la doble intención a ver si estaban despiertos. Isaías 55, versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que ¿qué? Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Fíjese, mi hermano, que este hombre sí le creyó al profeta Isaías. ¿Por qué le creyó al profeta Isaías sin ser judío hebreo? Usted dirá, como un gentil, como un romano que de repente se aparece en Capernaum, no es ciudadano hebreo, judío, no creía en Jesús, en Dios, en Yahvé, en Jehová, como le quiera llamar, mucho menos iba a creer en el Mesías, en Yeshua. Pero de repente este hombre pareciera que le creyera al profeta Isaías, porque el profeta Isaías dijo claramente que la palabra de Dios, cuando se desataba, nunca volvía vacía. O sea que este hombre, sin querer queriendo, le creyó al profeta Isaías, cosa que ni los judíos, hebreos, fariseos, saduceos y los hipócritas religiosos de su momento no le creyeron al profeta Isaías que anunciaba al Mesías. O sea que los fariseos no le creían a la palabra. Pero viene un centurión que es gentil, grábese esto, un gentil
y le creyó al profeta Isaías, porque el profeta Isaías había dicho: he aquí, que mi palabra hace lo que quiera, que mi palabra tiene poder, que mi palabra donde va, va y no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Mi palabra. Eso decía el profeta Isaías. ¿Y cuántos creyeron en el profeta Isaías? Ni los que predicaban a Isaías. ¿Quiénes eran los que predicaban a Isaías? Pues los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Eran los maestros que tenían que conocer bien al profeta Isaías. Se sabían de memoria los rollos de Isaías. En alguna ocasión llegó Jesús, entró a la sinagoga, tomó el rollo, lo abrió y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Para decir que en él se había cumplido la escritura, que en él se había cumplido la palabra. El profeta Isaías era el profeta más contundente de todos los profetas. Y los fariseos tenían que conocer de memoria al profeta Isaías, pero parecía que lo conocían de memoria letra por letra. Si usted lee la historia, los masoretas, los escribas que transcribían la palabra de Dios en arameo y en el hebreo antiguo, se sabían de memoria verso por verso. Pero ¿qué sacaba con saberse de memoria si a la final nunca lo entendieron? Eso es como nosotros en nuestra actualidad conocer la Biblia al derecho y al revés. Tenemos ojos pero no vemos y oídos pero no entendemos. Así le pasó a estos fariseos. Pero llega un centurión gentil que nada tiene que ver con el pueblo de Dios, que ignora la Torá, que ignora el Antiguo Testamento, que ignora el Pentateuco, que ignora los profetas, que ignora la Escritura, y le cree. Y le cree. Pero ese centurión va mucho más atrás. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo número 3 en adelante. Dice así: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego, ¿qué hizo? Dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Hermano, quiero que usted le ponga atención a estos 3 versículos que le vuelvo a leer, si no le ha puesto atención. Versículo 3, y dijo Dios. Versículo 6, luego dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios. O sea que el mundo fue hecho por la palabra. Él habló, Él dijo, Él abrió su boca, si podemos decir que tenía Dios boca. Él expresó con la palabra. Y el Señor decía: hágase la luz. Y fíjese que a mí la palabra no me dice en ningún momento que entonces Jehová Dios fue y cogió unos átomos de no sé cuántas y tan, y los llevó y los unió y les puso, y después se fue al otro lado y le puso esto, y le echó una cucharadita de esto, y después le echó otra cucharadita de aquello. No. Él no se tomó la molestia como nosotros, que para hacer una silla tenemos que hacer moldes, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer, actuar. El Señor Dios Todopoderoso solamente dijo: hágase. Dijo. Solo
¡pum!, habló. Solo dijo, solo habló, solamente votó la afirmación. Lo dijo. Y dijo Dios. Dijo Dios. Vamos al Salmo. A los Salmos, al Salmo número 33. Salmo número 33. Capítulo 33 o Salmo número 33, el versículo número 6. Dice, quiero que usted le ponga mucha atención y si quiere subráyelo, si quiere atiéndalo bien. Dice el versículo 6, por la ¿qué? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Fíjese, mi hermano, que dice el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Dios. Por esa bendita palabra fue hecho todo, hermano. Dios no se tomó la molestia de hacer, de perturbarse y ahora cómo hago y qué pongo y qué no pongo y qué quito y qué no quito. En alguna ocasión leía, o mejor no leía, veía por Discovery Channel cómo los astrónomos científicos se preguntaban el universo cómo había sido creado. Y hubo una de las grandes conclusiones que sacaba este inglés, Hopkins, ¿sí es? Hermano Gerardo, ayúdeme, Hopkins es el científico londinense que es tullido, que es ateo. Hopkins, ¿cierto? Muchas gracias, ese. Ustedes saben de quién estoy hablando. Que escribe libros. Dios, es decir, había un libro donde escribió, no necesitamos un creador. Y decía que el hombre, en una de sus partes me llamó la atención. Ojo, me llamó la atención. Y lo escuchaba atentamente y una de las cosas que decía es, prácticamente el universo viene de la nada. Amén, aleluya, hermano Hopkins. Hijo del diablo. Ese no es hermano nuestro. Entonces resulta que ese decía, de la nada fue hecho el universo. Y fíjese que sin querer queriendo le estaba dando la razón a la palabra, porque la palabra me dice que el universo fue hecho de la nada. Señor Hopkins, tiene razón, amiguito. El mundo fue hecho de la nada, porque escrito está. Solamente Él dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Solamente Él dijo, sea el día y se hizo el día. Por el poder de su palabra, donde no había nada. Tiene razón este gran científico, de la nada. Porque ese es el Dios que tenemos nosotros. Por eso es Dios. ¿Sabe por qué es Dios? Dios no es Dios porque esté sentado allá en un trono muy bonito con barba blanca y un abuelito ahí tan bonito Él. No. Ese abuelito no. Dios es Dios sencillamente porque hace de lo que no es lo que es. Eso es así de sencillo, ese es Dios. Dios hace de lo que no existe, de lo que no hay, de la nada forma lo que quiera. Ese es Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con el poder de su palabra. Ese es el Dios que tenemos nosotros. El que hace esto con el poder de su palabra. Vamos nuevamente allí a Mateo, hermano. Volvamos a la historia que nos compete. Quiero que nos volvamos a ubicar. Ya tenemos Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor,
Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Solamente, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Ay, bendito este varón de Dios. Bendito este varón. Bendito este varón. Dice solamente, Señor, di la palabra. Di la palabra. Y mi criado sanará. Ni siquiera los discípulos, ni Matillahu, ni Andrés, ni Marcos, ni Lucas, ni nadie se habían atrevido a decirle a Jesús, di la palabra, dila. Ni siquiera ellos se atrevieron a decir esto, hermano. Ni ningún fariseo, catedrático, teólogo, doctor, intelectual de esos tiempos se atrevió a decirle, di la palabra, porque tú eres Dios y yo creo a los profetas, creo al Génesis, creo al Pentateuco, creo a la Escritura. Pero este hombre que no sé si conocía la Escritura, que yo no creo, él sabía que la palabra de Dios sí tenía poder. Por eso dijo tan fresqueado, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo una palabra tuya bastará para sanarme. Solo una palabra. O sea que yo le hago a usted una pregunta en esta mañana. O sea que yo tengo que estar aquí cada ratico con el hermano Dele y no sé qué, pa. No, hermano. Di la palabra. Sé sano. Jesús llegaba y decía al inválido, al paralítico, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Tabita Kumi, levántate. Dijo también Pedro, palabra. Y por el poder de la palabra era hecho el milagro. Fíjese el poder de la palabra. ¿Usted sabía que la palabra tiene poder? Hubo un tiempo que yo decía, pues no hay necesidad de hacer oración de fe. Una cosa que yo creo es que si yo repito una oración de fe no me salva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Una oración de fe me salva? No. ¿Qué lo salva? La fe en Jesús, el Cristo. Pero cuando usted confiesa la palabra hay una particularidad. Y es que en la palabra se desata poder, hermano. Poder. Con el corazón se cree, ¿cierto? Pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. La palabra tiene un poder que hoy no les voy a hablar de esto porque tendría que hablarle de todo lo que es Proverbios, hablarle de Salmos y aquí me quedo todo el día. Esa no es mi intención. Porque hoy voy a hablar el poder de la palabra, pero de Dios, no el poder de nuestra palabra, que también tiene poder. Usted dígale a un niño, mire que cada día veía un programa y el muchacho era un transexual y le preguntaban ahí, y él con lágrimas en los ojos decía, mi madre, escuche esto, mi madre, cuando yo era apenas un niño, ella quería que fuera una niña. Y me decía desde que estaba yo muy pequeño, tú eres una niña. Con el poder de su palabra lo ató para decirle, eres niña, no eres niño. El poder de la palabra para atar, para maldecir o para bendecir. Y dice la Escritura que no puede salir de tu boca dos fuentes, agua dulce y agua salada. Fíjese que el poder de la palabra es tan tremendo que hay veces no lo medimos. Pero no estoy hablando de esa palabra, estoy hablando del poder de la palabra del Dios viviente. Por la palabra Dios hizo todas las cosas, por el poder de su palabra. Qué poder tan tremendo. Ahí mismo en el versículo
número 8 del capítulo 8. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Primer punto, si usted está tomando apuntes. ¿Sabe que este hombre tuvo otra cosa tan bonita? Y es que él, a pesar de que era un hombre de autoridad, de respeto, sabe que cuando vio a Jesús, reconoció en Jesús el poder y la divinidad. Este centurión se dio cuenta que no estaba ante el Kaiser, ante el César. Se dio cuenta que no estaba ante los dioses romanos, ante Júpiter, un dios romano, o Saturno, que no estaba ante las diosas romanas, que no estaba ante su César. Él entendió y reconoció que estaba ante el Señor. Por eso le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. ¡Qué respeto y reverencia de este hombre! Primer punto, respeto, reverencia, reconocimiento a la divinidad y majestad de Dios. Respeto que por demás ni los cristianos tenemos para este tiempo. Respeto que por demás se nos ha perdido a nosotros los cristianos. Respeto que ni siquiera tenemos porque entramos al templo del Señor e inmediatamente cuando entramos nos suena el celular. Oh, aló, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Aquí en la iglesia? Sí, chévere. No, hermano. Irreverentes. Irrespetuosos. O lo que es más triste, cogen su celular y uno cree que de repente están mirando la escritura, la palabra. Y no. Están chateando, whatsappeando, como se llame, en pleno culto y servicio de Dios. En esta iglesia no pasa, gloria a Dios que no pase. Que nunca pase, hermano. Porque el día que pase y usted esté haciendo eso, se lo digo en el nombre de Jesús, váyase para su casa. Lárguese y perdóneme que le diga tan sincera y honestamente, pero váyase a chatear a su casa. Váyase a chatear a su casa. Porque el lugar donde estamos, lugar santo, aunque no somos tan perfectos, pero esto no es un circo. La iglesia de Jesús no es un teatro, no es el centro comercial donde usted come golosinas. WhatsAppee lo que quiere en su casita. Pero a mí usted no me engaña, hermano. Yo puedo creer que usted está allá muy campantemente leyendo la escritura. Y alguien me dirá, pastor, ahora no me diga usted tan legalista que tengo que traerme el librito de las hojitas. Usted como no es moderna, como tú no eres gomela, como tú no estás en la tecnología, ¿quiere que yo también? No, hermano. Si tú tienes tu tecnología cibernética, magnética, lo que quiera, téngala. Pero por favor, en el templo de Dios no me chatee cuando estamos en la presencia de Dios. Amén. Se lo digo en el amor de Cristo. Se lo digo en el amor de Jesús. Si yo estoy aquí y estamos aquí, utilice su celular donde tiene la palabra de Dios. Pero no me whatsappee, ni me chatee, ni mande mensajitos en pleno, hermano. Palabra de Dios, porque Dios es de respeto. Y la palabra de Dios es la palabra. Ya tiene usted su tiempo para estar afuera haciendo lo que quiera. Eso yo no me meto. Pero aquí sí me meto. Perdónenme, pero discúlpenme, pero aquí sí me meto, porque este es el templo de Dios, el templo del Dios viviente. Y aquí no se viene a otra cosa, sino a escuchar la palabra. Y si por si acaso no le gusta, aquí tenemos la libertad de ¿qué? De salirnos, de irnos, de apartarnos. ¿Cierto que sí? Pero aquí venimos a escuchar la bendita palabra de Dios. Entonces este hombre gentil, este hombre nos enseña lo que es dignificar a Dios.
Este hombre sí que nos enseña lo que es ver a Dios como es Dios, con dignidad. Le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan hermoso este varón. No soy digno. Él reconocía que no estaba al frente de cualquier pelagato de pacotilla. No, hermano. Él no estaba al frente de cualquier aparecido. Él sabía que estaba ante el Todopoderoso. No soy digno, decía. No soy digno. Mire cuánto nos enseña un gentil de reverencia, de respeto, de sujeción, de temor a Dios. ¿Será que aprendemos, hermano? ¿Aprendemos lo que es reverencia? ¿Aprendemos a ver a Dios como lo que es Dios? Hermano, nosotros no estamos ante cualquiera, hermano. Sabe que hemos convertido las iglesias en chévere, en un campo de lo que sea. Ya no se parece a iglesia. Por eso razón tienen algunos que ya no le llamen iglesias, sino le llamen auditorio, el centro de convenciones. Suena bonito y elegante. ¿O se llama iglesia o qué carajo es eso? Aquí no es un centro de ¿cómo se llama? Convenciones. No es un centro de club social. Esto no es un centro vacacional. Es la iglesia de Jesús. No es tan suntuosa, ni tan lujosa, ni tan grande como usted quisiera verla, ni tan tremendo. Hay huequitos, entra el agua, hay roticos, hay cositas. Pero mientras estemos escuchando es la palabra, este es el lugar de culto a Dios. O sea que el lugar de respeto para Dios. Di la palabra, dijo aquel hombre. No soy digno de que entres en mi casa. Tan bonito. ¿Usted dignifica a Dios de esa manera? ¿Usted lo tiene a Dios como Dios o como que lo tiene usted de casualidad? Quiero que haga esta reflexión pequeña usted. ¿Usted cómo ve a Dios? ¿Como un diosito? ¿O como alguien dice por ahí? El man, ¿cuál man? El man es el de aquí, el de la esquina, el man que me vende los huevos. Ese man. Yo no estoy ante el man. Yo no estoy ante Diosito. Yo no estoy ante cualquier cita, no. Ante Dios de Israel. El Todopoderoso, el digno de respeto. Aprenda de este centurión a darle lugar al Señor. Él es digno. Él es digno y por eso cuando usted le canta aquí, le cantamos, a veces mi hermano Leonardo dirige la oración y dice, hermano, reconozcamos que Él es el Señor, que Él es Dios. Y cantamos, digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Hermano, porque sabemos que es digno, digno, digno. Entonces, ¿para qué carajo cantamos que es digno? Si no lo tenemos como digno, hermano. Ubiquémonos. O es digno o no es digno. Si es digno, entonces dele la dignidad. Y si no es digno, entonces dele la dignidad a otro. Pero Él es digno. Y tan bonito que es Él, que aunque no somos dignos de Él, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tan bonito Él, siendo pecadores, siendo lo que somos, como somos, y se bajó a lo más mínimo solo por amor. No somos dignos. Yo hay veces cuando estoy en mis oraciones digo, Padre, yo no soy digno de que tú me hayas rescatado, porque no somos dignos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Si yo me hago aquí una encuesta aquí, uno me dirá, pastor, a mí me sacó de la droga, a mí me sacó del alcohol, a mí me sacó de esto, de esto, de esto, y todos tenemos un pasado, ¿cierto? Y no es el mejor. Y no es el mejor. ¿O quién no tiene pasado?
Como hablábamos alguna vez con mi hermano Alejandro Cuervo, hay gente que nos quiere dizque restregar el pasado. Todos tuvimos pasado, hermano, ¿o no? Hermano, por favor. Un pastor restregándole el pasado a una oveja. ¿Qué pues? ¿Acaso el pastorcito no tuvo pasado? Todos tenemos nuestro pasado y no es el mejor, hermano. ¿O quién tiene un pasado de divinidad? ¿Quién, hermano? ¿Quién? Ninguno, hermano. Entonces fíjese que en últimas palabras, ninguno somos dignos ante Él. Pero Él solo por amor y misericordia se hizo hombre por amor a nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Vamos al segundo punto, hermano. Segundo, hoy son 95 puntos. Voy en el segundo. Segundo, versículo 9 del capítulo 8. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Fíjese, mi hermano, que aquí nos encontramos que este hombre sí sabía que era autoridad, porque él estaba bajo autoridad y tenía autoridad. En las fuerzas militares, mi hermano Jordan, que sabe más de eso, yo no creo que usted, como cuando tiene a sus muchachos al frente, llegaba, no, ¿qué? Pero no, mi capitán, no, mi teniente, no, a mí no se me da la gana, ¿y qué? ¿Qué va a hacer? Pues, ¿qué? Hermano, ¿o si funcionaba así la cosa? No, hermano. Y él no me dice qué pasaba. No sé qué les ponía a hacer. 50 de pecho. Bueno, no sé qué pasaba. Pero déjeme decirle que aquí este hombre centurión nos enseña otro gran valioso tesoro. La sujeción a la autoridad. Sujeción, autoridad. La autoridad que de por demás, si no nos sometemos a Dios, ¿cómo nos sometemos a los hombres? Por decirlo. Cuesta, ¿cierto? Hay veces cuesta uno someterse a una persona porque sencillamente no es de mi atractivo. No, pero es que, pues, ¿cómo? Si todo chiquito, todo feíto, pues todo esto, pues, ¿cómo? Pues, ¿qué? No, serio, hermano. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no sé cómo. Yo no sé cómo sería este centurión. Pero lo único cierto que él dice, yo tengo gente bajo autoridad y estoy bajo autoridad. Y sé lo que es eso. Y si le digo a este, ve y va. Y si le digo a aquel, haga, lo hace. O sea, Señor Dios, que lo que tú digas, tú eres mi autoridad. Aprendamos a someternos a Dios primeramente. Amén. A Dios. Hay veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Que Dios de Israel, Dios nos enseñe, nos direccione, nos dirija, nos oriente. Que sea Dios, el mismo Dios que nos encamine. Que sea el mismo Dios que nos direccione. Que sea el mismo Dios que nos oriente, hermano. Quiero decirle que la autoridad, hermano, cuando usted sabe que Dios es Dios de poder, usted se somete a Dios. Si Dios no es Dios de poder, pues no nos sometemos a quien no tiene poder. Pero Él es Dios. Sométase a Dios. Sujétese a Dios. Ame a Dios. Búsquelo a tiempo y fuera de tiempo. En tercer lugar, tercer punto, me quedan 97. Versículo 13. ¿Lo tenemos? Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Primer lugar, ve, y conforme a tu fe sea hecho. ¿Qué nos enseña este hombre aparte de todo? Nos enseña a aprender a creer. ¿Aprender a qué?
a creer. Pero no solamente nos enseña a creer, sino que va más allá. Ya les explico. Nos enseña a creer. El Señor Jesús fue el que le dijo, conforme a lo que tú has creído, sea hecho. O sea que el Señor estaba reconociendo, creyó. Mire que cuando Dios nos habla por su palabra, muchas cosas no le creemos. Creámosle a la palabra. Viva y eficaz. Nos cuesta creer, hermano. Aprendamos a creer, iglesia. Mire que yo veo en la calle, en el mundo, hay veces más fe que los cristianos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Y la gente dice, no, es que yo fui y le prendí una velita a San Benito y a San Cayetano y me dio un novio. Y efectivo, hermano. ¿A San Antonio es el de los novios? Bueno, yo no sé quién será. Usted sabe más que yo de esto. Pero es que yo le prendí la velita a San Antonio, San Cayetano, San Eusebio, como se llame, y me dio la novia y el novio. ¿Sabe que usted ve más fe en ellos? ¿Sabe que usted ve más fe en ellos? ¿Ve más fe en ellos que en el pueblo de Dios? Hay veces en el pueblo de Dios hay carencia, hay crisis de fe. Pues sí, hermano, yo le estoy orando al Señor, pero quién sabe, pues de pronto, pues yo no sé, pues quién sabe, pues quizá, pero de repente, quizás, de pronto, no sé, puede ser. No dijo, no, Señor, puede ser que cuando llegue esté sanadito el muchacho. No, Señor, es que de pronto sí. No, Señor, no. Le dijo a Jesús, ¿sabe qué? No se tome la molestia de ir hasta allá, Jesús. Porque tú dices la palabra y eso es hecho. O sea, yo creo. Por eso Jesús, cuando escucha una reacción de estas tan maravillosas, Él se atreve a decir, en verdad os digo que no he visto en ninguna parte, ni en Capernaum, ni en ninguna parte, una fe como Y era un gentil romano. Como nos enseñan los gentiles, ¿cierto? ¿Cómo nos enseñan los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, a tener fe en Dios, a creerle a Dios? Pueblo de Dios, iglesia de Jesús. Aprendamos a creerle ¿a quién? A Dios. No a mí, hermano. Créame a mí lo que digo por su palabra. Crea la palabra de Dios. No lo que se me antoje, sino la palabra, créale a Él. Y cuando le aprendemos a creer, vemos los resultados. En cuarto lugar, volvemos al versículo número 8. Volvamos al 8 nuevamente. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ay, hermano, qué lindo. Fíjese que este hombre no le creyó a una religión o a otro hombre o a una persona, no, sino que le creyó al mismo Jesús. ¿Sabe que la gente cree en su mascotica? ¿Sabe que la gente cree en su novio? ¿Cree en su novia? No, pero es que yo no me falla porque es que yo sí creo en él. Yo sí creo en ella. Usted puede creer en él o en ella. Créale. Pero maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías. O sea que quiero decirle que usted el único que tiene que creerle es a Yeshua, a Jesús, el ungido de Jehová, al Cristo. A Jesús, al Cristo. A Él es al que tiene que creerle, no a otro. A Jesús de Nazaret es al único que tiene que usted creerle y creerle a su palabra. Ojalá algún día salgamos de la iglesia y podamos decir, Señor, di la palabra y que por tu palabra sea hecho. En cuarto lugar, aprenda a creer única y exclusivamente solo al nombre de Jesús. La palabra dice, y en mi nombre echaréis fuera demonios. Y en mi nombre, ¿qué más dice? Sanarán los enfermos. Y en mi nombre. Amén, ¿sí ve? En mi nombre, no en el nombre de Luis Melo, no. En el nombre de Jesús. En mi nombre, dice el Señor.
Cuando aprendamos a hacer todo en su nombre, todo será hecho en su nombre. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Vamos a darle gloria y honra a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Dele gracias al Todopoderoso. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita y por tu hermosa palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Padre, gracias por esta bendita palabra. Tu palabra dice que con el poder de tu palabra fueron hechos los cielos. Tu palabra dice, y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo. Fíjese que Jesús, Dios, no tuvo necesidad de molestarse haciendo cosas. Di la palabra, dijo el centurión. Yo soy hombre de autoridad y sé lo que es la autoridad. Y sé que por la palabra se hace. Así de sencillo. O sea que, Señor, yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es esto, Señor. Sé la autoridad de la palabra. Y sé que tu palabra tiene autoridad. Aunque Él no lo dijo así porque la Biblia no lo dice. Pero sé que Él lo pensó y sabía lo que estaba diciendo. Él sabía con quién se estaba enfrentando en ese momento. Aquel centurión sabía que no estaba con cualquier personaje aparecido de momento, no. Él le dijo, Señor, porque sabía que era el Señor. Di la palabra y tu palabra bastará para sanar. Es la bendita palabra de Dios, hermano. A usted aquí no lo sana el pastor. Y no se equivoque cuando usted dice, voy a ir a tal iglesia porque allá el pastor sí sana. No se equivoque, amiguito. Allí en ese lugar o aquí o acullá o allá donde quiera, ningún pastor te va a sanar. Mentiroso el diablo. Ningún pastor te va a sanar. Porque el pastor no sana. Porque el pastor no libera. Porque el pastor no hace milagros. Él es instrumento del milagro de Dios. Usted no tiene que idolatrar al instrumento, al objeto, al medio. Usted tiene que darle la dignidad al que merece dignidad. Dignifique al que merece la dignidad, que es Jesús. A Él es el que tenemos que dignificar. Es a Él. Cuando usted aprenda a dignificar al Señor. Pero sabe que para uno dignificar a alguien tiene que conocerlo primero, haberlo escuchado y sabido quién es. El centurión había escuchado quién era Jesús. Fue y probó que lo que decían era cierto. Y entendió y lo reconoció como su Señor. Y lo dignificó. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno, le dijo al maestro. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Qué varón tan hermoso aquel centurión romano. Qué varón tan valiente. ¡Qué varón! Para que Jesús dijera, en verdad les digo que no he visto ni en Capernaum ni en ninguna parte una fe como esta. Jesús sabía lo que estaba diciendo. ¿Sabe por qué Jesús sabía lo que estaba diciendo? Porque Jesús había escuchado con sus oídos y visto con sus ojos que este hombre le creía. Que este hombre creyó en su nombre. Que este hombre lo dignificó. ¿Sabe que a Jesús
Muchos le mandaron la puerta por la cara. Lo escupieron, lo insultaron, lo maltrataron. Pero este hombre dijo: Señor, yo no soy digno de que te acerques a mi casa. No soy digno, le dijo al maestro. ¿Sabe por qué? Él entendió claramente que estaba delante de un Dios todopoderoso que era digno. Él dijo: yo no soy digno de abrirle la puerta de mi casa. Fue lo mismo que dijo Juan el Bautista cuando dijo: yo no soy digno de desamarrar las sandalias de su calzado, no soy digno de tomar esas correas. No soy digno, dijo Juan el Bautista. ¿Sabe que una persona cuando dice no soy digno es por dos cosas? Número uno, porque reconoce a quien tiene enfrente. Y número dos, porque conoce quién es él mismo y su condición de humano y pecador. Cuando aprendamos, hermanos, a entender a quién tenemos al frente, solo así lo aprendemos a dignificar. Solo así y nada más que así lo aprendemos a dignificar. Él no es digno porque un día se le ocurrió. ¿Sabe por qué Él es digno? Es digno porque por el poder de su palabra fueron hechas las cosas. De la nada hizo lo que existe. De lo que no hay, hizo lo que hay. De lo que no es real, hizo lo real. Por eso es Dios. Y Él no lo hizo con instrumentos, con aquello o aquello. Solamente lo hizo con el poder de su palabra. Hoy te digo en el nombre de Jesús, varón y mujer que me escuchas, coloca tu mano allí en el lugar donde tú te encuentras afectada, afectado. Hay personas que tal vez tienen hernias, sus pulmones, sus bronquios, su estómago, gastritis, apendicitis, úlceras. Yo no sé cuál sea tu dolencia hoy. No sé cuál sea la enfermedad que te esté agobiando. Tal vez son problemas financieros, económicos. Si son problemas financieros, abre tu mano con fe en Jesús. Dile: Señor, no tengo quien me dé. No veo quién me vaya a ayudar hoy. No sé quién me va a proveer hoy para mañana. Pero Dios, como el centurión lo dijo, Jesús, di la palabra y que por tu palabra sea hecho. Hoy doy la palabra en el nombre de Jesús. Hoy esa palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Reciba la palabra, hermano. No hay justo desamparado. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Bendita será tu alacena. Bendita tu entrada y tu salida. Solamente que te digo que si guardas los estatutos, los mandamientos y las leyes de Dios, entonces verás la bendición de Jehová tu Dios. Recibe la palabra. Y por la palabra se ha hecho en el nombre de Jesús. Varón y mujer, joven o niño, ahí donde estás, coloca tu mano en el lugar que te afecta, donde hay dolencia. Coloca tu mano en tu pie, en tu pierna, en tu cintura. ¿Qué te afecta? En tu cabeza, en tus pulmones, bronquios. Hoy en el nombre de Jesús, escrito está por la palabra, porque Él vino y se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y por su llaga
hemos sido nosotros sanados. Por tu llaga, Jesús, somos sanados. En el nombre de Jesús. Solo es en el nombre de Jesús. Solo es en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, dice la Escritura, en el nombre de Jesús se echará fuera demonios. En el nombre de Jesús habrá sanidades. En el nombre de Jesús habrá liberaciones. En el nombre de Jesús hay libertad. Porque escrito está. Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Porque escrito está. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Porque escrito está. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no tocarán. Porque escrito está, hermano. Esa es la palabra. Confiese la palabra, hermano. Aprenda a confesar la palabra viva y eficaz. Porque la palabra no vuelve vacía, como dice el profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 6. La palabra hará lo que quiera, porque no volverá vacía. Reciba la palabra, hermano. Reciba la palabra. Porque escrito está. Mi palabra es viva y eficaz, dice el Señor. El poder está en la palabra de Dios. No están los brujos, no están los hechiceros, no están los satanistas, no están los hijos del diablo. El verdadero poder está en la palabra de Yeshua. La palabra de Dios. Confiese la palabra. Tu palabra dice que tú te llevaste nuestras dolencias. Todas nuestras dolencias se van en el nombre de Jesús. Porque escrito está, Jesús se llevó todo en la cruz del Calvario. Él se lo llevó hace 2000 años. Por su llaga hemos sido sanados. En el nombre de Jesús. Hermano, di la palabra, confiese la palabra. Abre tu boca y di la palabra. En el nombre de Jesús hay sanidad. Es en el nombre de Jesús. Solamente créale a Él. El centurión romano no le creyó, sino solo a la palabra de Jesús. En el nombre de Jesús yo te invito a que le creas a Él, no a mí, al Señor. Crea la palabra que Él te envía hoy. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay liberación. En el nombre de Jesús hay sanidad. Coloque su mano allí. Di, soy sano por el poder de la palabra de Dios. Di, soy sano en el nombre de Jesús. No espere que venga aquí un pastor de lejanas tierras para que te ponga manos para tu sanidad. ¿Sabe por qué? Porque aquí está el pastor de los pastores. Aquí está el pastor de los pastores. Yeshua, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Dios que tiene poder de sanar. Dice la palabra de Dios que Jesús pasaba por Galilea, por Samaria, por Judea, por Idumea, haciendo el bien, sanando a los enfermos. Él solamente decía, sé sano. Le decía a aquel hombre inválido y paralítico, levántate. Solo el poder de su palabra.
por el poder de la palabra. Créalo, hermano. Pero no solamente créale a Él, sino dignifíquelo. Dele el lugar que le pertenece. Dele el primer lugar. Dele el primer lugar a Él. Dele la honra a Él. Dele la adoración y la alabanza a Él. Dele toda la dignidad. Dele toda la dignidad a Él en esta mañana. Dele toda la dignidad a Él. Dele la dignidad. Dele la gloria a Él. Yo quiero que tú cierres tus ojos y comiences a darle gloria a Él por la sanidad que está haciendo en tu cuerpo. No te entretengas. No tengas afán de salir corriendo de este lugar. Hoy el Señor está haciendo cosas maravillosas en tu cuerpo. Hoy el Señor está haciendo cosas en tu vida. No salgas corriendo hoy. Dale el tiempo al Señor en este momento. Dale tiempo a Él para que Él sane tu familia, tus heridas. Hay personas que no están aquí con enfermedad física. Hay personas que están aquí con dolor en su corazón, afligidos, entristecidos, pero tienen amargura en su corazón, tienen tristeza, aflicción, tienen resentimiento, tienen ira en su corazón por algo que les han hecho. Tal vez están siendo en este momento tratados por Dios. El Señor les está sanando su corazón de esas heridas. En el nombre de Jesús, sé sano en el nombre de Jesús. Coloca tu mano en el corazón y en el nombre de Jesús sé sano. Amén. Ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo es Hay Jesús. sanidad en este varón en el nombre de Jesús. Amén. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Hay sanidad en su corazón. Amén. Hay libertad, Señor, en este varón. Señor. Sanidad en su alma. Amén, Señor. Sanidad en su alma. Hay personas que están siendo sanadas de heridas del Eres corazón. bueno, Dios, santo y poderoso Dios. Digno es el control. Deja que el Señor te Jesús. sane. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que decirle, Dios, perdóname porque he pecado contra ti, díselo a Él. Diga, Señor, creo en tu palabra. Dígale, Señor, creo en tu palabra. Tu palabra dice que tú viniste para libertar a los cautivos. Dígale, Señor, Satanás me ha tenido cautivo de rabia, de ira, de enojo. Pero tu palabra dice que tú viniste a dar libertad a los cautivos. Que Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero tu palabra dice que tú viniste para deshacer las obras del diablo. Y tu palabra dice, confiésala, hermano. Tu palabra dice que tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Confiesa la palabra, hermano. Confiesa la palabra. Él lo está haciendo en esta mañana. Él lo está haciendo en este día. Mientras el Señor sigue haciendo, moviéndose en tu vida, dígale al que Él es digno. Dígale que Él es digno. Aquel centurión le dijo, no soy digno, porque entendió que estaba frente al dignos, al que merecía ser glorificado.